Video subido por Fancho a Novelas Ligeras. Si te gusta este tipo de contenido, suscríbete y dale me gusta. Esta obra no es mía, créditos a sus respectivos creadores. Capítulo 11. Capítulo 11. Tuve que descubrir el RCT. Danzo estaba sentado en la cámara médica de la raíz, conteniendo a duras penas la rabia que bullía en su interior. Tenía la cara vendada. Bueno, más vendajes. Ya parecía una momia certificada. Le faltaba el ojo derecho. Le faltaba el brazo derecho por debajo del codo. La sangre había empapado partes de las vendas y el dolor seguía siendo intenso. Pero no era nada comparado con la furia que había dentro de él. Todo había sucedido tan rápido. En un momento, estaba de pie cerca del límite del bosque, sosteniendo el Mangekyou Sharingan de Shisui Uchiha en la mano. Acababa de dar la orden, enviar al resto de los shinobi de la raíz tras Shisui y tomar el otro ojo. Entonces, en un abrir y cerrar de ojos, todo salió mal. Su mano desapareció de repente. Cortada limpiamente. No vio una espada, no percibió ningún jutsu. Fue como si el ataque hubiera surgido de la nada. Antes de que pudiera reaccionar, oyó el repugnante sonido de cabezas cayendo. Dos de sus guardias personales, shinobis raíz que estaban justo detrás de él, ya estaban muertos. Decapitados en un instante. Danzo se giró, con el corazón latiéndole con fuerza, y vio una figura solitaria a lo lejos. Llevaba una máscara negra con un estampado rojo, y su presencia desprendía un frío gélido. Pero la figura no se acercó. No habló. Y luego sucedió de nuevo. Una fuerza invisible y afilada atravesó el rostro de Danzo, clavándose profundamente en su mejilla y atravesándole el ojo que le quedaba. La sangre le corrió por el rostro y su visión se oscureció. Se desplomó en el suelo, indefenso. Pero el shinobi enmascarado no lo mató. En lugar de eso, caminó lentamente, tomó el Mangekyou robado de Shisui del suelo y desapareció entre las sombras. Para cuando llegó el resto de Ruth, Danzo apenas estaba consciente. Lo llevaron rápidamente a la base, le aplicaron tratamiento de emergencia e intentaron detener la hemorragia. Ahora, sentado solo con sus heridas y su vergüenza, Danzo temblaba de rabia. Quienquiera que fuese ese shinobi enmascarado, su habilidad superaba a cualquier otra que hubiera enfrentado antes. Sin mencionar que, ahora que Danzo lo pensaba, se dio cuenta de que la figura era mucho más pequeña. Como un niño. Y lo más importante, le habían quitado precisamente aquello por lo que Danzo había sacrificado tanto para conseguirlo. Y peor que el dolor fue el insulto. Lo habían perdonado. Lo habían ridiculizado. Lo habían dejado vivo sin poder. Danzo apretó la mandíbula. Le rechinaban los dientes. No tenía pruebas. No había testigos. No había rastros claros. Pero en el fondo, lo sabía. Estos eran los Uchiha. Solo ellos tenían ese poder. Ese odio. Y después de lo que le hizo a Shisui, tenía sentido que uno de ellos contraatacara. Y un nombre destacó en su mente. Itachi. ¿Quién más en la aldea tenía esa habilidad y esa pequeña figura? Tenía que ser Itachi. Itachi también tenía motivos para atacarlo. Atacó a Shisui. Tenía sentido que Itachi lo atacara, pero no lo matara directamente, sino que se llevara el Mangekyou de Shisui. Maldito seas, Uchiha. Los mataría a todos. Y mientras Danzo estaba maldiciendo a generaciones enteras de Uchiha, un tal Itachi Uchiha, quien era el principal sospechoso de esta pérdida que sufrió Danzo, estaba esperando que apareciera su mejor amigo Shisui. Pero no había rastro de él. Solo más tarde se enteraría de que Shisui había muerto. Ni siquiera encontrarían su cuerpo. Todo había quedado reducido a cenizas. Y el niño de 13 años desbloquearía su Mangekyou. Redada. Redada. Definitivamente funciona. No es mi imaginación. Sukuna, solo para su tranquilidad, lo revisó varias veces antes de finalmente soltar el pergamino de sellado que les había robado a los miembros de Anbu. Al principio, pensó que esos pergaminos serían completamente inútiles para él, para alguien que no puede usar chakra, pero solo por diversión,
terminó intentándolo, vertiendo su energía maldita en el pergamino. Para su sorpresa, el contenido del pergamino apareció mágicamente ante él, ni siquiera humo, como suele verse en la serie Naruto. Fue como si esas cosas se hubieran materializado de la nada. Sukuna se quedó atónito. Y desde entonces, dejó de lado el manjeki que controlaba la mente y que acababa de conseguir para resolver el misterio del pergamino y por qué le funcionaba. Funcionan tal como parece en el anime y el manga, menos el humo. La energía maldita funciona igual que el chakra aquí en este pergamino. Entonces, ¿por qué no puedo usar ninjutsu? ¿O acaso el pergamino y el fuinjutsu, por extensión, no funcionan solo con energía maldita? Miles de preguntas rondaban su mente. Sin embargo, ninguna respuesta. Con un suspiro reticente, por el momento, soltó los pergaminos. Ahora no era el momento de adentrarse en el fuinjutsu. Acababa de completar la primera parte del plan y ahora un gran sí se interponía en su camino antes de saber si su plan funcionaría o si todo sería en vano. Su plan giraba en torno a la habilidad Kotoamatsukami de Shisui. Para adquirir este ojo, había estado espiando los movimientos de Danzo durante mucho tiempo, desde que decidió llevar a cabo el plan. No tenía otra opción. Quería poder. En cuanto a cómo espiaba, esa era otra de sus habilidades. La energía maldita y las emociones negativas están conectadas internamente. Aunque no es lo mismo, si un hechicero puede percibir la energía maldita, percibir sus emociones negativas no es tan difícil. Él también podría hacerlo. Había muchos en el pueblo con fuertes emociones negativas. Pero nadie se acercaba a dos individuos que destacaban como un pulgar dolorido en este pueblo. Uno era Naruto, o mejor dicho, el 9 colas dentro de Naruto. Y el otro no era otro que Danzo Chimura. Sukuna lo percibía desde muy lejos. En cuanto vio a Danzo moverse, supo que Danzo apuntaba al manjeki de Shisui. Así que, naturalmente, Sukuna lo siguió. Volviendo al tema principal, por supuesto, el gran sí de su plan era si podría trasplantarse el Sharingan a sí mismo y usarlo. Trasplantar no debería ser tan difícil, era estudiante de medicina en la Tierra. Tenía suficientes conocimientos sobre cómo hacerlo, al menos en teoría. Aunque planeaba investigar un poco más sobre anatomía humana. Lógicamente, el ojo debería conectarse y empezar a funcionar inmediatamente como un ojo normal. Sin embargo, eso no era lo que le interesaba. Necesitaba saber si podía usar sus poderes al trasplantarlos. No tenía ni idea. Antes solo confiaba en su suerte, e incluso si fracasaba, podría alegrarse de que Danzo no consiguiera estos manjeki Sharingan. Sin embargo, el incidente del pergamino le había dado esperanza. Si realmente funcionaban, entonces este plan podría funcionar. Sin embargo, todo eso tendrá que esperar. Antes de que el plan comience, primero tengo que descubrir cómo revertir la maldición, murmuró Sukuna para sí mismo con un suspiro. No puede simplemente ir al hospital de Konoha y pedirle a un ninja médico que lo opere. Estaría en la prisión de Konoha en un abrir y cerrar de ojos. No, tuvo que operarse solo, y para ello necesitaba la técnica de revertir la maldición. Ese nivel de curación es necesario para someterse a una cirugía de este nivel. Incluso si algo sale mal, al menos puede curarse y recuperar su ojo. Es más fácil decirlo que hacerlo. Sukuna puso los ojos en blanco. Si la técnica de la maldición inversa fuera tan fácil, alguien como Satoru Gojo no habría necesitado una espada en el corazón ni que Toji el maldito Zenin le abriera el cuello para aprenderla. Sin embargo, debido a que tengo los recuerdos de Rayomen Sukuna, al menos no estoy completamente a oscuras. Mucho mejor que la explicación de Soko Yeiri sobre Fuielcio, murmuró Sukuna con irritación. Las técnicas malditas de un hechicero de Jujutsu tienen una conexión directa con su energía maldita y viceversa. Al igual que la energía maldita de Hajime Kashimo es electrizante por naturaleza, todo gracias a su técnica maldita, la bestia mítica ámbar. La energía maldita de uno adquiere el atributo de su técnica maldita con el tiempo. Por ejemplo, la de Hogo se asemeja al fuego y la de Dagon al agua. Sin embargo, la transformación no siempre es tan drástica. A veces es pequeña, casi insignificante a los ojos de los demás.
Sin embargo, estos pequeños cambios le dan al hechicero una perspectiva. Rayomen Sukuna también aprendió una técnica de maldición inversa como esta. Su energía maldita era aguda y mortal, influenciada por su técnica maldita, como una cuchilla de afeitar o un filo. Para aprender la técnica de la maldición inversa, intentó invertir la naturaleza y el flujo de su energía maldita. De afilada y mortal a suave, protectora y protectora. Voy a hacerlo de la misma manera. Para mí es leve, pero mi energía maldita también ha empezado a adquirir poco a poco ese atributo afilado como el de Rayomen Sukuna después de practicar mis cortes durante un año. De ahora en adelante, necesito pensar en una manera de revertir este flujo. De alguna manera. Capítulo 12. Sellado y vinculación de votos. El jutsu de sellado, eso no es algo de lo que un estudiante de academia como tú debería preocuparse, Sukuna, dijo Iruka con una expresión complicada en su rostro. Lo sé, sensei. Solo pregunté porque vi que el tío de la armería sacaba toneladas de armas de esos pergaminos. ¿Aparecieron de la nada? Preguntó Sukuna con una sonrisa. Ah. Iruka lo entendió. Era solo otra curiosidad del niño. Tenía que decir que, de todos los estudiantes que había visto, Sukuna era el más curioso. Siempre preguntaba sobre ninjutsu y temas relacionados con los ninjas. Era una buena cualidad en un estudiante, pero a veces el niño le causaba problemas. Él mismo era solo un chunin. No tenía ni idea de cómo funcionaban esos pergaminos de sellado. Bueno, sellar es un arte muy difícil. Solo los ninjas muy talentosos pueden usarlo, al menos cuando se trata de crear sellos. Cualquier shinobi puede usar algunas formas de sellado, como un pergamino de almacenamiento. Es básicamente un contenedor que puede guardar algo o un objeto. Iruka reflexionó un momento antes de decir. Oh, qué genial, sensei. ¿Y a dónde van esas cosas selladas en un pergamino cuando están dentro? Preguntó Sukuna con más entusiasmo. La sonrisa de Iruka se desvaneció un poco. ¿Cómo demonios voy a saber dónde? No soy un experto en sellado, quiso decir, pero eso arruinaría su imagen de maestro. No podía hacerlo. Eso es un poco más difícil de explicar. Me temo que aún eres demasiado joven para comprender el complejo arte del sellado. Cuando seas un poco mayor y quizás salgas de la academia, aprenderás de forma natural cómo funcionan esas técnicas de sellado, respondió Iruka, haciendo que Sukuna torciera la boca. Sukuna sabía que le estaba complicando las cosas a Iruka, pero no podía evitarlo. No todos los días te conviertes en un niño, más vale disfrutarlo. De acuerdo. Sukuna sintió como si lo hubiera entendido. Ante esto, Iruka suspiró aliviado. Otra pregunta, sensei. ¿Otro ya? Iruka sonrió con cautela. Oye. Verás, cuando ese tío de la armería sacó esas armas, se levantó una gran humareda y luego aparecieron. ¿Sabes por qué sale esa humareda? Esa era la verdadera razón por la que vino a preguntarle a Iruka. Conociendo a Iruka, el hombre no tendría muchos conocimientos sobre sellado, ni podría enseñárselo. Sin embargo, tal vez podría aprender por qué no había humo cuando usaba el pergamino, mientras que sí lo había cuando otros lo hacían. Siempre cabía la posibilidad de que fuera solo una coincidencia que los miembros de Ruth usaran una variante del pergamino de sellado que no producía humo. Tenía sentido, dada la naturaleza de sus misiones. Pero probó ese pergamino con Sakura tras modificar ligeramente el diseño exterior para que pareciera un pergamino normal. Cuando apareció humo y salieron caramelos, Sakura quedó encantada. A la chica ni siquiera le importó cómo aparecieron los caramelos de la nada, lo cual le vino bien, pues ahora sabía que no era el pergamino lo que era diferente. O sea, que tenía algo que ver con él y su uso de energía maldita para eliminar el humo. Tal vez si supiera por qué le ocurría esta anomalía, entonces podría entender qué hacía que las técnicas de sellado fueran el único tipo de magia ninja hasta ahora que también podía realizarse usando energía maldita. Una mirada a Iruka y cualquiera podría decir que el hombre no tenía idea. Iruka estaba prácticamente sudando, viendo los grandes ojos clavándose en él, presionando por respuestas. Es un desperdicio de chakra.
Quienes no lo usan eficientemente tienen este problema. Por eso la academia enseña ejercicios para controlar el chakra. Tú también, Sukuna, deberías probarlos pegándote una hoja en la frente para empezar. El ejercicio de chakras es esencial para un shinobi. Sin él, no se puede practicar ninjutsu, y muchas otras divisiones ninja requieren un buen control de chakras, como la división médica o si aspiras a ser especialista en genjutsu. Por supuesto, también existe el sellado. Eso también requiere un buen control del chakra, dijo Iruka de repente, balbuceando sobre el control del chakra. Sukuna se quedó inexpresivo. Con esto, ambos se separaron, el estudiante con más preguntas en su cabeza que respuestas, y el maestro reflexionando sobre si estaba calificado para enseñar a ese ritmo. Tras divertirse, Sukuna salió de la academia rumbo a su campo de entrenamiento. Tras el incidente con Danzo, había mantenido un perfil bajo, sobre todo en lo que respecta a su técnica maldita. Danzo sin duda reconocería ese tipo de ataque si lo volviera a ver. Debería haberlo matado, suspiró. Tenía muchas ganas de seguir su impulso y deshacerse del viejo. Sin embargo, eso habría acabado con su plan antes de empezar. Necesitaba a Danzo para que la historia fuera igual que en el anime. No podía cambiarla ahora. Como no estaba entrenando su técnica maldita como de costumbre, hoy Sukuna planeó realizar algunas pruebas que había querido hacer desde que llegó. Sin embargo, como tomarían demasiado tiempo, nunca las había hecho. La prueba era sencilla, quería comprobar la similitud entre el chakra y la energía maldita. Aunque la charla de Iruka sobre el control del chakra no le sirvió de mucho, le dio la idea de comprobar si podía caminar sobre árboles y agua usando energía maldita. Entonces, con todo entusiasmo, corrió hacia un árbol, apuntando sus piernas para sujetarse al tronco del árbol, solo para caer instantáneamente después de subir 2 escalones, y eso solo porque tenía impulso. Miró el tronco y luego sus piernas. No sentía nada. La energía maldita aún irradiaba en sus piernas, pero no las sentía pegadas al árbol. ¿Una imposibilidad o simplemente insuficiente? Esta era la pregunta más importante. Solo había una manera de averiguarlo. Con la mente puesta, corrió de nuevo hacia el árbol, solo para caer de nuevo. Al anochecer, estaba completamente exhausto. Le quedaban toneladas de energía maldita, pero su resistencia ya estaba al límite. Bueno, no hay mejora. Decir que la energía maldita puede hacerlo no estaría mal, maldijo. Otra cosa que tenía que averiguar cómo hacer. Quizás un voto vinculante. Murmuró mientras su mente comenzaba a pensar en las innumerables formas en que Rayomen Sukuna podría usar votos vinculantes para mejorar su poder o salir de situaciones difíciles. En cuanto a lo que eran los votos vinculantes, eran simplemente un contrato o acuerdo que un hechicero establecía sobre sí mismo o con otros, con ganancias y pérdidas claras establecidas. El mejor ejemplo de un voto vinculante en la historia de JJK fue Overtime, de Kento Nanami. Fue una promesa sencilla. Básicamente, redujo la energía maldita de Nanami al 80% durante sus horas de trabajo, pero a cambio, su energía aumentó al 120% después de las 5. Al principio, a Sukuna le gustó el juramento. Le pareció genial cómo Nanami superó sus debilidades y se hizo más fuerte. Sin embargo, tras recuperar los recuerdos de Rayomen Sukuna tenía mucho que decir sobre el juramento en sí. Como si un límite de tiempo tan estricto significara que Nanami estaría frito si se topaba con un enemigo fuerte antes de que comenzara su tiempo extra. Sin mencionar que Nanami podría haber hecho este voto para toda la vida, lo cual fue una tontería. De hecho, Rayomen Sukuna también había hecho este tipo de votos antes, y Sukuna no entendía por qué. Había maneras de hacer que los votos vinculantes fueran temporales. Como, no usaré el 50% de mis reservas de energía malditas hoy para que mañana llegue al 150%. Y listo. El compromiso quedaría prácticamente nulo a partir de mañana. Sukuna recuperaría su integridad. Imponer sobre uno mismo votos vinculantes permanentes era peligroso. Aunque en la serie se exageró un poco su peligrosidad. Solo tras repasar los recuerdos de Rayomen, Sukuna supo por qué.
Había maneras de hacerlos menos peligrosos y más útiles. Como si Sukuna, ahora mismo, jurara que sus reservas de energía maldita aumentarían un 200% a cambio de no tener ninguna mañana, e invocara el juramento, podría tener una gran ventaja en una pelea. Por supuesto, el precio debía pagarse mañana. Y si intentaba romperlo, sufriría una repercusión negativa. Sukuna no estaba seguro de que podría ser, pero este era un ejemplo de un juramento que podía ser realmente peligroso. Este concepto en particular hacía que los votos fueran complejos y engañosos. Los votos hechos para mejorar la fuerza al instante, o algo similar, cuyo precio el hechicero pagaba posteriormente, eran mucho más peligrosos que aquellos cuyo precio se fijaba y pagaba por adelantado. Si las condiciones no eran adecuadas, el voto vinculante simplemente no se establecería, dejando al hechicero la tarea de recalibrar los términos antes de invocar el voto nuevamente. Y este era el mayor atractivo y la mayor trampa de los votos. Entre combates, nadie tenía tiempo de ajustar los votos para obtener el máximo rendimiento. Para obtener el beneficio y la mejora necesarios, los hechiceros a veces les imponían restricciones absurdas, solo para que sus votos se invocaran y pudieran tomar la delantera cuanto antes. Parte de la razón por la que Sukuna era tan temido era porque era muy adaptable durante las peleas y dominaba los votos vinculantes como ningún otro. Un voto temporal con claros beneficios e imposiciones, con margen para modificarlo o anularlo por completo en el futuro. Sin embargo, Sukuna era diferente a la mayoría de los hechiceros. Incluso alguien como Raman Sukuna, posiblemente el mejor usuario de votos vinculantes, estaba restringido por un pensamiento estricto al abordar estos votos. La idea típica de dar más para recibir más era la base de estos votos. Y estaba bien, no estaba mal, pero aquellos luchadores nunca habían oído hablar de la codificación, las ideas modernas sobre cómo funciona un programa. Sin embargo, Sukuna sí lo había hecho. Para alguien que había pasado suficiente tiempo frente a una pantalla, jugando con lenguajes de programación y scripts, su enfoque iba a ser muy diferente al de aquellos antiguos hechiceros. Un pensador como un hechicero de nueva generación, pero con el conocimiento de uno antiguo, Sukuna tenía algunas ideas descabelladas con respecto a los votos que quería poner en práctica. No estoy seguro de otras cosas, pero al menos en los votos vinculantes, superaré al rey de las maldiciones. Tengo mucha confianza en ello. Una gran sonrisa se dibujó en su rostro. Sin embargo, aún no he pronunciado ningún voto. Será mejor que empiece con algo sencillo, murmuró y se levantó. Como he decidido no usar mi técnica maldita por un tiempo, prefiero usarla en el juramento, pensó mientras se preparaba para regresar. Planeaba repasar los recuerdos de Rayomen Sukuna una vez más antes de usar un juramento, solo para ser más cauteloso. Me pregunto cuándo comenzará la masacre Uchiha. No sé cuánto tiempo me queda. Tengo que darme prisa. Capítulo 13. Causar problemas. La oficina del Hokage estaba en silencio, pero el aire en el interior estaba cargado de preocupación. Sarutobi Hiruzen estaba sentado tras su escritorio, frotándose la sien lentamente. Shisui Uchiha había desaparecido. Nadie lo había visto ni sabido nada de él. Y para Hiruzen, eso era profundamente inquietante. Había depositado su confianza en Shisui. El chico era leal, sabio para su edad y, sobre todo, era el nieto de Kagami, poseedor de la poderosa habilidad del Mangekyou Sharingan. Una solución pacífica. Eso era lo que Hiruzen quería entre los Uchiha y la aldea, pero la relación entre uno de los clanes fundadores de la aldea y Konoha se estaba volviendo tensa a medida que pasaban los días. Hiruzen pensó que Shisui podría resolver este problema. Que no llegaría a un derramamiento de sangre. Pero ahora, Shisui había desaparecido. Y con él, el único plan que tenía Hiruzen para evitar una guerra civil. Llamó a Itachi Uchiha. Si alguien sabía dónde estaba, era él. Itachi llegó rápidamente, arrodillándose ante el Hokage. Su rostro estaba tranquilo, pero sus ojos reflejaban preocupación. No sé qué pasó, dijo Itachi. Se suponía que nos veríamos, pero nunca vino. Busqué, pero no encontré nada. Había claras señales de combate cerca del santuario Naka y cerca de la zona forestal.
Los ambos encontramos manchas de sangre y quemaduras. Pero aparte de eso, nada. Hiruzen se recostó, preocupado. Debemos encontrarlo pronto. Su poder, no podemos permitirnos perderlo. En ese momento, la puerta de la oficina se abrió de golpe. Danzo Chimura irrumpió, con el cuerpo envuelto en vendas frescas. Le faltaba el brazo derecho y tenía la mayor parte de la cara cubierta con una tela blanca. Pero aún peor, Hiruzen notó algo pequeño, su ojo derecho estaba diferente. No era el mismo de antes. Danzo entró claramente con algo urgente que decir, pero al ver a Itachi en la habitación, guardó silencio. Su mirada se fijó en el joven Uchiha, fría e intensa. Hiruzen entrecerró los ojos. Itachi, déjanos. Itachi se levantó, hizo una pequeña reverencia y se fue sin decir palabra, no sin antes notar las vendas de Danzo. Una vez cerrada la puerta, Hiruzen miró fijamente a Danzo. ¿Qué te pasó? Danzo no respondió la pregunta. En cambio, señaló con fuerza hacia donde se había ido Itachi. Son los Uchiha. Han ido demasiado lejos. Creo que Itachi es un espía que divulga los secretos del clan. Es más peligroso de lo que crees. Hiruzen frunció el ceño. Entraste aquí, herido y furioso, solo para lanzar acusaciones infundadas. Danzo no se echó atrás. No lo entiendes, Hiruzen. Algo terrible ha sucedido. Algo que lo cambia todo. Hubo un momento de silencio antes de que Hiruzen preguntara en voz baja, ¿qué le hiciste a Shisui? Presentía que era Danzo. ¿Quién más podría ser? Hiruzen sabía perfectamente que si alguien odiaba a los Uchiha hasta el punto de intentar exterminarlos a todos, ese era Danzo. Menos mal que no era el Hokage. El ojo de Danzo se movió. Sé que estás involucrado, dijo Hiruzen con voz más aguda. Apareces con vendas nuevas. Un ojo nuevo. Viniste porque algo salió mal. Hiciste algo, ¿verdad, Danzo? Finalmente, Danzo habló en voz baja y amarga, le quité el ojo. Hiruzen se levantó de la silla, furioso. ¿Qué? Hice lo que debía hacer. Gritó Danzo. Tenía el poder de controlar las mentes. Esa habilidad es demasiado peligrosa para que la posea un solo hombre, sobre todo un Uchiha. Tomé el Manjeki para proteger la aldea. Traicionaste a un shinobi leal. Atacaste a Shisui sin previo aviso. Me habría quedado callado, dijo Danzo con tono sombrío, si todavía lo tuviera. Hiruzen se quedó paralizado. ¿Qué quieres decir? De repente, Hiruzen tuvo un mal presentimiento. Al ver el nuevo ojo de Danzo y más vendajes de los habituales, su mente empezó a funcionar y todos los resultados apuntaban a uno que no le gustaba en absoluto. La voz de Danzo bajó aún más. Alguien me robó el ojo. Eso silenció la sala. Danzo continuó, amargado y sombrío. Justo después de tomar el Manjeki, me atacaron. Me cortaron la mano. Mis hombres murieron al instante. Me cortaron el otro ojo. El atacante estaba enmascarado. No sé quiénes eran, pero le quitaron el ojo a Shisui y desaparecieron. Hiruzen se sentó pesadamente, con la mente acelerada. Danzo añadió, si hubiera estado atento, nunca les habría contado esto. Pero ahora, está ahí fuera. Ese tipo de poder, si la persona equivocada lo usa, ni siquiera sabremos que nos están controlando. El Hokage cerró los ojos. Esto era peor de lo que imaginaba. Hiruzen, no es momento de arrepentirse de lo que ya se ha hecho. Es hora de actuar, Danzo apretó los dientes. Le hervía la sangre. Si ponía las manos sobre ese hombre enmascarado, descubriría por qué a Danzo lo llaman la oscuridad de los shinobi. Refuerza la seguridad de la aldea. Busca espías ocultos y llama a los ancianos, ladró Hiruzen. Un Manjeki se había perdido. El otro seguía con Shisui, pero este había desaparecido. No es descabellado afirmar que ambos fueron secuestrados por aquel misterioso enemigo. Nadie sabía si Shisui estaba vivo, muerto o algo peor. Y ahora, una figura desconocida andaba por ahí con el genjutsu más peligroso de la historia. Esto ya no es solo un problema de clanes, dijo Hiruzen.
Es una amenaza nacional. Sukuna descartó la idea de no usar su técnica maldita y hacer un voto vinculante. Si bien los beneficios de imponerse tal restricción por un tiempo eran impresionantes, en última instancia, no quería ponerse en desventaja. Había dado un paso tan importante recientemente. ¿Y si alguien lo había rastreado? Aunque había tomado todas las precauciones que recordaba, aún podía haber cosas que desconocía. Tener su técnica sellada así era peligroso. En lugar de eso, hizo un voto vinculante sobre el uso total de la energía maldita. Hizo un simple voto vinculante para bloquear el 50% de sus reservas de energía malditas, dejándolo con solo la mitad de sus reservas originales, que por cierto todavía rivalizan con Yuta Okkotsu, por lo que una disminución del 50% no lo afectaría a menos que peleara con alguien muy fuerte. De hecho, tener toda esa energía maldita lo estaba perjudicando en lugar de ayudarlo. Controlar la energía maldita es difícil. Antes intentaba controlar un océano entero de energía maldita. Ni siquiera se dio cuenta de lo ridículo que era. Si se hubiera dado cuenta antes de lo difícil que era controlar grandes reservas de energía maldita, lo habría hecho hace mucho tiempo. Estaba seguro de que su mejora a lo largo del año se habría disparado si no se hubiera visto frenado por aprender a controlar la energía maldita con esas vastas reservas. La energía y la técnica maldita son como la electricidad y los electrodomésticos. Aumentar la electricidad no necesariamente aumenta la potencia ni la producción si la eficiencia del funcionamiento eléctrico dentro del electrodoméstico es baja. Tengo suerte de tener la plantilla de Sukuna. No tiene que preocuparse por quedarse sin energía maldita. Era muy parecido a Gojo en ese aspecto. Gojo era súper eficiente, gracias a sus 6 ojos, y apenas usaba el 1% de sus reservas totales en nada. Su recuperación de CE superaba con creces su uso de CE. Rayomen Sukuna era igual. Si bien su eficiencia era excelente, no se acercaba a la de Gojo con 6 ojos. Sin embargo, Sukuna compensaba con creces esa falta de ultraeficiencia con sus desorbitadas reservas de energía maldita. Así que no tengo que preocuparme por las reservas de energía malditas. Incluso si solo tuviera la mitad de sus reservas, cerca de las de Yuta, incluso así tendría de sobra. Sin embargo, la baja eficiencia y el bajo rendimiento eran una pesadilla para cualquier hechicero. Sukuna sabía que debía trabajar en su eficiencia y rendimiento. Sobre todo en su rendimiento. Si era posible, se comprometiera a aumentarlo. Tenía algunos planes. De hecho, su voto vinculante actual ya era lo suficientemente bueno como para evolucionar más. Sin embargo, ahora mismo, más que nada, tengo que descubrir qué es la energía maldita inversa, o RCT para abreviar. Llevaba días intentándolo. Fue difícil. Para revertir su energía maldita, primero tuvo que comprender a la perfección la naturaleza de su propia energía maldita. Al principio, pensó que era similar a Ramen Sukuna. Afilado y letal. Sin embargo, se equivocó. Su energía maldita era diferente. Era aguda y letal, pero carecía de malicia, como Rayomen Sukuna. También contenía una especie de oscuridad que no podía descifrar. Lentamente levantó las manos y emitió un poco de energía maldita. Vio que la energía maldita, que antes era solo azul, ahora había adquirido un tono más oscuro. No era negro, sino más bien azul oscuro. Podría ser que su concentración en C estuviera mejorando, lo que indicaría que su eficiencia aumentaba. Lo dudaba. Tenía la sensación de que había algo más que no entendía. Tal vez necesite la opinión de un profesional sobre esto, murmuró, preguntándose a quién podría pedir ayuda. Capítulo 14. Prueba de ninjutsu. La desaparición de Shisui Uchiha sacudió a todo el clan Uchiha. Shisui no era un shinobi más, era su orgullo. Un prodigio, poderoso incluso entre los portadores del Sharingan. Muchos creían que, después de Fugaku, era el más fuerte del clan. Entre la generación más joven, nadie se acercaba a su habilidad ni a su serena sabiduría. Itachi era el más cercano, pero incluso él era demasiado joven para igualar a alguien como Shisui. Entonces, cuando desapareció sin dejar rastro, el clan quedó en shock y enojado.
Fugaku convocó una reunión de emergencia dentro del complejo Uchiha. Todos los ancianos, miembros clave y figuras destacadas estuvieron presentes. La gran sala se llenó rápidamente, el aire cargado de emoción. Fugaku se quedó al frente, con el rostro duro e indescifrable. Aún no sabemos dónde está Shisui, empezó. La aldea afirma no saber nada. Una ola de murmullos y susurros se extendió por toda la habitación. Esto no es casualidad, gritó el anciano Yashiro. La aldea siempre nos ha mantenido a distancia. ¿Y ahora nuestra estrella más brillante desaparece y nadie sabe nada? Están mintiendo. Estoy de acuerdo, gruñó otra voz, Inabi, un firme partidario de la facción belicista. Primero nos aíslan, luego se llevan a uno de los nuestros. ¿Y ahora qué? ¿Esperar a que nos eliminen uno a uno? Deberíamos atacar ya, gritó alguien más. Que paguen. Que vean el poder de los Uchiha. La sala estalló en ruido. Muchos se pusieron de pie, gritándose unos a otros. La ira era intensa, abrasadora. Las voces pacifistas que antes pedían paciencia y diplomacia ahora eran escasas y silenciosas. Fugaku levantó una mano. Basta. La sala quedó en silencio, aunque la tensión aún persistía. Entiendo tu enojo, dijo Fugaku. Yo también siento el dolor por la desaparición de Shisui. Pero debemos pensar con claridad. La aldea es fuerte. Demasiado fuerte para desafiarla sin preparación. Si actuamos ahora, sería un suicidio. Fugaku también era bastante pacifista, siempre que no estuvieran en juego los intereses del clan. Sin embargo, él también debía actuar según el ánimo de los miembros del clan. Aunque no tenía ningún interés ni intención de iniciar un golpe de estado, tuvo que demostrar que estaría de acuerdo con cualquier cosa siempre que beneficiara al clan. Así fue como pudo conservar su posición de jefe de clan y su autoridad en el clan para mantener cierta apariencia de paz entre la aldea y el clan. Pero si seguimos esperando, nos eliminarán uno por uno. Espetó Inabi. Ni siquiera sabemos si Shisui está vivo, dijo otro anciano con la voz cargada de tristeza. Y sin él, nuestras fuerzas son más bajas que nunca. Entonces nos haremos más fuertes, dijo Fugaku con firmeza. Seguimos preparándonos. Conseguimos aliados. Esperamos el momento oportuno. Cuando actuemos, debe ser con certeza, no con emoción. Aunque muchos asintieron, el fuego no se apagó en sus ojos. El ansia de justicia, no, de venganza, era ahora una llama creciente dentro del clan. Al fondo de la sala, Itachi permanecía en silencio. Tenía los puños apretados y el rostro frío, pero por dentro sentía un profundo dolor. Él sabía la verdad. Shisui estaba muerto. Después de todo, él era quien dirigía la misión de búsqueda. Su mejor amigo, su hermano en todo menos en la sangre, había dejado el mundo en silencio. Pero incluso en su último momento, Shisui había hecho algo extraordinario. Usando su última fuerza, Shisui había dejado un mensaje para Itachi, tallado con chakra en una pequeña piedra, escondido donde solo Itachi pudiera encontrarlo. No era mucho, pero Itachi entendió las pocas palabras bastante bien. Danzo y el hombre enmascarado. Itachi guardó este secreto para sí mismo. Si el clan lo supiera, su ira solo aumentaría. Saber que alguien le había quitado el ojo a Shisui, le había robado su poder y quizás incluso lo había matado, bastaría para impulsarlos a actuar. Así que se quedó en silencio. Por ahora. Observó cómo el clan rugía de ira, pero temblaba de duda. Sus corazones estaban llenos de resentimiento, pero sus manos aún no estaban listas para la guerra. Cuando la reunión terminó y tanto Fugaku como Itachi regresaron a casa, la primera persona que los recibió no fue Mikoto como la mayoría de los días, sino Sasuke. El pequeño Uchiha estuvo esperando a su hermano mayor todo el día. Itachi Oni-chan, me prometiste que entrenarías conmigo hoy. Sasuke mostró una brillante sonrisa mientras miraba los ojos cansados de su hermano mayor. Sasuke, no molestes a tu hermano. Acaba de regresar a casa, lo reprendió Mikoto. Fugaku ni siquiera se molestó. Simplemente entró y dijo, Itachi, sígueme.
Itachi suspiró, más trabajo y nada de descanso para él. Al ver cómo la esperanza en el rostro de su hermano pequeño se transformaba lentamente en decepción, no pudo evitar soltar un pequeño suspiro. Lo siento, Sasuke. La próxima vez, lo prometo. Itachi dio una pequeña sonrisa y con 2 dedos tocó la cabeza del pequeño Sasuke, haciéndolo hacer pucheros. Por fin había llegado el día del examen de la academia. Este examen era de ninjutsu. El aula bullía de emoción y nervios. Uno a uno, los estudiantes fueron llamados al frente para realizar los 3 jutsus básicos, el jutsu de clonación, el jutsu de transformación y el jutsu de reemplazo de cuerpo. Era la primera prueba real que decidiría si progresaban como shinobi. Sukuna estaba sentado al fondo, con los brazos cruzados y una expresión indescifrable. Más bien derrotado e indefenso. Ya sabía cómo terminaría este día. Lo había aceptado, pero el poco orgullo que había forjado durante el último año, moldeando su personalidad más parecida a la de Rayomen Sukuna, no le permitía aceptar la gran derrota que el mundo le había impuesto tan fácilmente. Shikamaru fue el primero en ser llamado. Con un suspiro, realizó perezosamente el jutsu de clonación. Era débil y vacilante, pero funcionó. ¡Qué pesado!, murmuró. Choji fue el siguiente. Luchó, pero logró un buen jutsu de transformación. Un niño tras otro dieron lo mejor de sí. La mayoría no pudo hacer los 3 jutsus, pero todos lograron dominar al menos uno. Entonces Sasuke dio un paso al frente. Ejecutó las 3 a la perfección. Su clon fue sólido. Su transformación en Iruka Sensei fue impecable. Y su reemplazo de cuerpo fue rápido y limpio. La clase quedó impresionada, pero nadie se sorprendió. Luego llegó el turno de Sukuna. La sala quedó en silencio. Siempre había estado en la cima, fuerte, rápido, incluso había vencido a Sasuke en combate de taijutsu. Todos esperaban algo asombroso. Sukuna se acercó con calma. Intentó el jutsu de clonación. Nada. Ni siquiera se generó humo. Intentó la transformación. Nada. Reemplazo de carrocería. Todavía nada. Pasaron unos segundos incómodos. Eso es todo, susurró alguien. Sukuna se giró y caminó de regreso a su asiento en silencio. La sala estalló en susurros. ¿Qué le pasó? ¿Se olvidó de cómo usar el chakra? Iruka también se sorprendió. ¿Acaso el niño no demostró intencionalmente de que era capaz? No podía decirlo. Aunque lo dudaba. Los niños de su edad están deseando presumir. Iruka quiso preguntar, pero primero tenía que completar la prueba. Kiba sonrió con suficiencia. Supongo que toda esa palabrería fue solo para presumir. Al final, fracasó. Sukuna lo oyó todo. No reaccionó. No le importó. Ya sabía que fracasaría. No hubo sorpresa ni vergüenza. Simplemente lo ignoró. Shikamaru lo miró con una mirada extraña pero permaneció en silencio, y Choji, aunque quería preguntar qué pasaba, como siempre, siguió el ejemplo de Shikamaru. Oye, ¿para qué fue eso? ¿Por qué no hiciste el jutsu? A Naruto, sin embargo, le faltó tacto, y mucho. Sukuna tenía dolor de cabeza. Si ves que no lo hago, significa que debe haber una razón, ¿no? ¿Por qué no puedes esperar hasta más tarde para preguntar? ¿Por qué tienes que hacerlo en plena clase? Refunfuñó Sukuna, pero evitó la pregunta. Afortunadamente, Shikamaru calmó al ruidoso tonto. Pero al volver a sentarse, sus ojos no se posaron en sus compañeros. A él le daba igual. Esos golpes y esos tonos que le lanzaban esos pequeños bastardos, le traían sin cuidado. Su atención estaba más bien centrada en otra persona. Sakura. Observó atentamente, con curiosidad, incluso con desesperación. Sakura también observaba a su hermano con preocupación por su actuación. Pero no dijo nada, ya que Sukuna parecía completamente despreocupado. Ella dio un paso adelante, nerviosa pero decidida. Jutsu de clonación. Dijo Iruka y Sakura asintió. Formando una señal con la mano,
vertió su chakra en el sencillo jutsu de clonación y ¡zas! Apareció una nube de humo bastante grande, haciendo que pareciera que Sakura, en lugar de hacer un solo clon, creó un ejército entero. Incluso Iruka se quedó atónito y retrocedió 2 pasos para dejarle espacio a su estudiante. Los demás la miraban expectantes. Sin embargo, justo cuando el humo desapareció, vieron a Sakura parada con otro duplicado de ella. Exactamente igual que ella, de arriba a abajo. Al igual que todos, Iruka también pensó que Sakura había invocado varios clones al ver el alcance de la nube. Sin embargo, solo un clon lo confundió. Sea como fuere, ella falleció. Sakura, estás poniendo demasiado chakra en la técnica. Intenta poner un poco menos, solo lo suficiente para crear un solo clon, ¿de acuerdo? Iruka, tras pensarlo, le pidió que repitiera la prueba. Mientras la niña pasaba, era su deber como sensei señalarle los errores. Si la pasaba y ella no corregía este hábito, esto podría afectar su crecimiento más adelante. De acuerdo. Sakura asintió y repitió el jutsu. Esta vez con menos chakra. Apareció una nube de tamaño normal. Sin embargo, el clon formado estaba deformado. Igual que el clon de Naruto. Esto. Quizás deberías intentar hacer más ejercicios de entrenamiento de chakra, Sakura. Estás desperdiciando demasiado chakra para formar un solo clon, dijo Iruka, haciendo que Sakura bajara la mirada. Sukuna, que observaba esto con gran atención, se sentía un poco abatido ya que su sospecha no se confirmó. Quizás solo fue su pensamiento. Sin embargo, justo cuando Iruka hablaba del desperdicio de chakra de Sakura al realizar la clonación, recordó lo que Iruka le había contado sobre el desperdicio de chakra y su posible correlación con el humo que aparece durante el uso del jutsu de clonación, el pergamino de sellado o el jutsu de invocación de un shinobi. Espera un minuto. Una bombilla brillante apareció mágicamente junto a su cabeza, brillando intensamente. Capítulo 15. Dulce vínculo entre hermanos. La oficina del Hokage estaba tensa. El pesado silencio solo era roto por el suave tic-tac de un reloj y el crujido de papeles sobre el escritorio. Hiruzen Sarutobi, el tercer Hokage, estaba sentado en el centro de la sala, con el rostro sombrío. A su alrededor estaban Danzo Chimura, Omura Mitokado y Koharu Utatane, los miembros más importantes del Consejo de Konoha y sus amigos más antiguos. Se reunieron por una razón, el Manjeki Sharingan perdido, el ojo de Shisui Uchiha. A pesar de días de intensa búsqueda, el espía que atacó a Danzo y robó el ojo seguía sin ser encontrado. Tanto los Anbu como Ruth habían registrado la aldea de arriba a abajo. Se había investigado cada callejón, cada pasadizo oculto y cada sospechoso. Se descubrió a los espías. Se interrogó a los civiles. Sin embargo, nada. No hay pistas. No hay rastro. El Manjeki Sharingan simplemente se había desvanecido. Y con razón, ya que nadie en su sano juicio creería que un niño de 7 años robó ese ojo bajo las narices de Danzo, y mucho menos un niño que viene de un entorno civil. Ni siquiera Minato Namikaze podría haber hecho eso a esa edad. Esto es una locura, dijo Omura, paseándose por la habitación. Hemos registrado toda la aldea. Cada sospechoso. Cada registro. ¿Y aún no hay pistas? Esto nunca debió haber sucedido, añadió Koharu con dureza, fulminando a Danzo con la mirada. Te lo advertimos. Nunca debiste haberle quitado el ojo a Shisui. Danzo estaba de pie a un lado, con los brazos cruzados sobre las vendas frescas que envolvían lo que quedaba de su brazo. Tenía el rostro frío, pero la tensión en su mandíbula era visible. La decisión se tomó por el bien del pueblo, respondió. ¿Crees que quería perder el ojo? ¿Qué dejé que esto pasara? Hiruzen se inclinó hacia adelante en voz baja. Ese ojo, si lo que sabemos sobre él es cierto, si realmente puede reescribir la voluntad de una persona, entonces no es solo un arma perdida. Es una amenaza para todo el mundo shinobi. Si cualquier otro pueblo lo consiguiera. Susurró Koharu. Podrían tomar el control del daimi, murmuró Omura, horrorizado. Podrían iniciar una guerra.
O peor aún, terminarla antes de que empiece, sin que nadie sepa cómo. Volvieron a quedarse en silencio, cada uno pensando en lo que podría pasar si el ojo se dirigía a la persona equivocada. Entonces Danzo rompió el silencio. Es el Uchiha. Los demás se volvieron hacia él. Están detrás de esto, dijo Danzo con firmeza. ¿Quién más podría ser? Danzo, comenzó Hiruzen, pero Danzo levantó una mano. No. Escúchame. El atacante enmascarado que le arrancó el ojo era pequeño. Casi del tamaño de un niño. No hay nadie en esta aldea que encaje con esa descripción ni tenga esa habilidad, excepto una persona. Miró a Hiruzen directamente a los ojos. Itachi Uchiha. Omura frunció el ceño. ¿Estás diciendo que Itachi robó el ojo? No hay pruebas sólidas, advirtió Koharu. Existen jutsus de transformación. Los Jin los aprenden en la academia. Un shinobi podría hacerse más pequeño. Danzo no se rindió. Aún así, ¿quién más en esta aldea tiene la velocidad, la precisión y la motivación? Es silencioso. Siempre vigilante. Cerca de Shisui. Y lo más importante, el ataque de ese enmascarado surgió de la nada. O fue tan rápido que no pude verlo o eran invisibles por naturaleza. ¿Qué clase de jutsu permite hacer eso? A menos que sea otra habilidad del Manjeki, dijo Danzo, interrumpiendo la conversación por un segundo. ¿Me estás diciendo que Itachi también podría haber despertado su Manjeki? ¿Qué otra cosa podría ser sino una habilidad del Manjeki? Y si alguien tenía la razón y la capacidad para arrebatarle ese ojo, era él. Y si lo hizo, ahora los Uchiha lo tienen. Hiruzen entrecerró los ojos. Aunque sea cierto, ¿qué insinúas? Danzo dio un paso al frente. Si los Uchiha tienen ese ojo, no podemos esperar. ¿Qué pasa si lo usan contra el Hinchiki del 9 colas? ¿Y si reescriben su voluntad y toman el control de la bestia? La habitación se congeló. Ese miedo, el miedo a perder de nuevo al 9 colas, aniquiló cualquier duda. Ni siquiera Hiruzen, quien siempre había defendido a Uchiha, podía ignorar esa posibilidad. Aún no habló. Todavía no. No había pruebas. Ni nombre. Ni rastro. Pero por primera vez, empezó a dudar. Y eso, Danzo lo sabía, era el primer paso hacia la guerra. Casa Aruno. Sukuna irrumpió en la casa como un tornado, casi arrancando la puerta de sus bisagras. Sakura, gritó a todo pulmón. Sakura, que se cepillaba el pelo tranquilamente frente al espejo, dio un salto tan fuerte que su peine voló por la habitación. ¿Qué te pasa? Tengo algo asombroso, dijo Sukuna, sosteniendo un pergamino con una amplia sonrisa. Miren. La técnica de la palma mística. Sakura entrecerró los ojos al ver el pergamino. Lo robaste, ¿verdad? Sí. Tuve que saltar. Espera. No lo robé, tartamudeó Sukuna, inflando el pecho con indignación. Lo pedí. Con educación. Quizás un poco amenazado. Usé mi atractivo. En fin, ese no es el punto. Se cruzó de brazos. ¿Fracasaste el examen de jutsu como una piedra en el agua y ahora te dedicas al ninjutsu médico? Esto huele mal. Sukuna la despidió con un gesto. No para mí, idiota. Para ti. Tienes buen control del chakra. Eres inteligente. Serías una gran ninja médica. Sakura parpadeó. ¿Me conseguiste esto? ¿Y qué tal el control del chakra? No dijo Iruka-sensei que necesito trabajar más en mi control del chakra. Ah, olvídate de Iruka-sensei. Él no sabe nada. Sakura se quedó sin palabras. Y sí, te lo compré, dijo con una voz que resumaba falsa nobleza. Porque soy el mejor hermano mayor del mundo. Somos gemelos. 1 minuto y 20 segundos más viejo. Ella entrecerró los ojos. ¿Cuál es el truco? ¿Qué quieres decir? Nunca hagas algo bueno sin una razón. Eso es una calumnia. Una vez me diste una flor y tenía una oruga dentro. Ese no fui yo,
Sukuna quiso decir, pero no podía decirle a la chica que su hermano ya estaba muerto y que era un impostor, ¿verdad? Está bien, eso fue una vez. Y trataste de cocinar para mí y la olla explotó. Sí, ese era yo. Pensé que aprender a cocinar me haría mejor en mi técnica de maldición. Frunció los labios. Eso fue cocina experimental. Y desde entonces he mejorado mucho, ¿verdad? Sakura no podía negarlo. El horrible cocinero de antes sí que sabe preparar comida decente. ¿Pero qué tenía que ver eso con esto? Ella lo miró fijamente, sin ninguna gracia. Finalmente, Sukuna gruñó frustrado. Vamos, inténtalo. No soy tan malo como para que no me creas. No voy a comerte ni nada. Ahora que lo pienso, Sukuna sí se comió a su hermano en la historia, no, pensó Sukuna, sin poder evitarlo. Se preguntaba a qué sabría Sakura, y negó con la cabeza para sus adentros. Mejor no pensarlo. Simplemente suena mal. En más de un sentido. No. Esa fue la respuesta de Sakura. Él gimió. ¿Por qué eres tan difícil? Porque siempre estás tramando algo. Sí que, alguien dijo la verdad. Sin motivación, no hay aporte. Sukuna se quedó en silencio de repente. Sakura arqueó una ceja. ¿Y ahora qué? Sin previo aviso, Sukuna se cortó la mano. ¿Qué demonios?, gritó Sakura mientras la sangre empezaba a gotear de su palma. Ni siquiera se preguntó cómo él, con sus propias manos, había podido cortarse la mano. Toma, gritó, dejándole el pergamino en las manos. Cúrame. O me desangraré. Y te perseguiré en el más allá. No bromeaba. Era capaz de hacerlo y lo haría perfectamente si llegara el momento. Idiota. Me estoy muriendo. No te estás muriendo, reina del drama. Puedo ver la luz. Hace calor. Qué hermoso. Juro que si mueres te mataré. Sakura se apresuró a leer el pergamino, murmurando las señales con las manos. Técnica de palma mística, concentra el chakra, manos firmes. Date prisa. Me estoy poniendo pálido. Se lo contaré a mamá. Dile que me dejaste morir porque no sabías leer lo suficientemente rápido. Se concentró, concentrando su chakra tal como indicaba el pergamino. Un suave resplandor azul verdoso se formó en sus manos. Con manos temblorosas, las colocó sobre la herida. El resplandor se atenuó, luego volvió a brillar, y poco a poco, la hemorragia se detuvo. Sukuna la miraba con gran atención. Sukuna parpadeó. Sí que lo hiciste. Lo hice, dijo Sakura aturdida. Lo lograste, dijo Sukuna con una sonrisa. Tienes un don natural, Sakura. Ella lo miró fijamente. Me obligaste a hacer una curación de emergencia lastimándote. ¿Qué te pasa? Obtuve resultados, ¿no? Te voy a matar. Me acabas de salvar. Eso no significa que no vaya a acabar contigo más tarde. Mientras Sukuna corría hacia la puerta riendo, Sakura lo persiguió, pergamino en mano, gritando, «Vuelve aquí, estúpido maníaco». Otro día, la dulce unión fraternal en su máxima expresión. A Sukuna le encantaba acosar a su hermanita. Tenía ese encanto adictivo que no podía dejar pasar. Uno de los pocos placeres de la vida. Sin embargo, logró su objetivo. Descubrió algo importante. Esto podría ayudarlo a lograr finalmente el RCT. Capítulo 16. Noche de exterminio. La presión sobre el liderazgo de Konoha aumentaba cada día. El temor a un golpe de estado del clan Uchiha ya no era solo un susurro, se había convertido en una amenaza inminente sobre el Hokage y sus asesores. Todas las noches, Hiruzen Sarutobi permanecía en silencio, mirando por la ventana de su oficina, con la preocupación enredada en sus pensamientos. Aparentemente, nada había cambiado. El clan Uchiha estaba tranquilo, como siempre. Pero ahora, un nuevo y aterrador factor le quitaba el sueño, la posibilidad de que los Uchiha hubieran conseguido el Mangekyou Sharingan de Shisui. Todo Matsukami. Era solo una suposición. Era perfectamente posible que el ojo hubiera caído en manos de alguien más.
Aún así, ambos resultados eran malos. Sin embargo, el peligro inmediato que enfrentaba la aldea provenía del clan Uchiha si conseguían ese poder de alguna manera. Un genjutsu tan poderoso que podía reescribir la voluntad de una persona sin que ésta se diera cuenta. Si ese ojo estaba realmente en manos del clan Uchiha, nadie sabía qué harían. Podían controlar a cualquiera, incluso a Naruto. Y a través de Naruto, al 9 colas. Ese miedo hizo que Hiruzen aumentara la vigilancia sobre el chico. Los Anbu vigilaban a Naruto a distancia día y noche, ocultos entre las sombras. Nadie podía acercarse a él sin ser visto. Hiruzen odiaba hacer esto, pero no podía correr el riesgo. Mientras tanto, Danzo avivaba las llamas tras bambalinas. La vida le daba limones, y Danzo Chimura estaba demasiado acostumbrado, hasta el punto de que ya planeaba hacer jugo de limón. Perdió ambos ojos, uno de los cuales era el robado a Kakami, y el reemplazo que había planeado, el ojo de Shisui. Perdió la única mano que le quedaba. Perdió parte de la confianza y gran credibilidad de sus superiores y amigos. Sin embargo, planeaba aprovechar la situación para su propio beneficio. Aprovecharía esta oportunidad para quemar al malvado Uchiha desde la raíz. En cada reunión del consejo, planteaba los mismos puntos. Los Uchiha eran peligrosos. Actuaban de forma sospechosa. Se estaban haciendo más fuertes y se aislaban cada vez más del resto de la aldea. Y ahora, con un posible Manjeki en sus manos, ya no podían ser ignorados. Danzo conocía bien a Hiruzen. Sabía lo mucho que su viejo amigo se aferraba a la paz, a la esperanza y a la voluntad del fuego. Pero Danzo también sabía que Hiruzen tenía límites y Danzo seguía presionándolos. Finalmente, Hiruzen cedió. Llamó a Danzo a su oficina y, con el corazón apesadumbrado y la voz cansada, le dijo, haz lo que tengas que hacer. Pero asegúrate de no excederte. Danzo no respondió. Simplemente salió de la oficina sin decir nada. El tercer Hokage tenía la persistente sensación de que no le gustaría el resultado, pero estaba agotado. Ya no podía hacer nada más. Sin embargo, por dentro, Danzo sonreía. Había estado esperando este momento. El momento en que el poder y el miedo finalmente estarían en sus manos. Y ahora, tomaría la acción que creía que debería haber tomado hace mucho tiempo. No perdió tiempo. Llamó a Itachi inmediatamente. Danzo no perdió el tiempo. Exageró la situación, dando la impresión de que los Uchiha podrían dar un golpe de estado en cualquier momento. Le dijo a Itachi que el clan ya no era leal. Que si la aldea esperaba, sería demasiado tarde. Le dio a Itachi dos opciones. O matas a todo tu clan, te conviertes en un shinobi rebelde y asumes toda la culpa. O, la verdad saldrá a la luz. Chu Clan será destruido y su nombre quedará manchado para siempre como traidor. Elige. Itachi se quedó allí, su mundo se derrumbó. Este Itachi solo tenía 12 años. Pedirle a un niño de 12 años que matara a toda su familia, a sus padres, a sus parientes, a todo su clan. ¿Qué niño no se enojaría ante esto? Sin embargo, Itachi siempre había sido leal, a Konoha, a la paz, a los ideales de la aldea. Pero también amaba a su clan. A su familia. A sus hermanos menores. Nunca estuvo de acuerdo con todo lo que hacían los Uchiha, pero tampoco nunca había querido esto. Las palabras de Danzo fueron duras, implacables, crueles. E Itachi supo que, una vez tomado ese camino, no habría vuelta atrás. ¿Qué harías en esta situación, Shisui? Murmuró para sí mismo, con el corazón temblando y la mandíbula apretada. Quería negarlo, simplemente quería evitar ese resultado por completo. Aún así, aceptó. Tenía que hacerlo. Si no era él, ¿quién? Shisui estaba muerto. Era el único que podía detener el golpe. Así que él estuvo de acuerdo. Pero con una condición. Perdona a mis hermanos, dijo con voz hueca. Mientras esté a salvo, haré todo lo que me pidas. Danzo asintió sin dudarlo. De acuerdo. Un niño Uchiha no importaba a gran escala. Danzo estaba seguro de que podía eliminarlo en cualquier momento.
Sin embargo, eso tenía que esperar. Primero, tenía que encargarse del clan Uchiha. Y así, el destino del clan Uchiha quedó sellado. Más tarde, Itachi se quedó solo en el bosque, con la luz de la luna proyectando un frío resplandor en su rostro. Había tomado una decisión. El clan Uchiha desaparecería. Él cargaría con la carga. Se convertiría en el villano. Pero antes de eso, necesitaba ayuda. Itachi recordó el último mensaje de Shisui. En él, Shisui había mencionado a un hombre enmascarado. El único enmascarado que Itachi conocía era el que se hacía llamar Madara Uchiha. Itachi no tenía pruebas. Pero todo apuntaba a que este hombre estaba involucrado en la muerte de Shisui. Su extraño jutsu espacio-temporal, su profundo conocimiento del clan Uchiha y, aún más importante, su conocimiento de cuando Danzo se enfrentaría a Shisui. A menos que el propio Danzo enviara al enmascarado tras Shisui, quien luego lo traicionó, o algo por el estilo. De lo contrario, nadie debería enterarse de este repentino ataque de Danzo. A menos que alguien pudiera rondar por la aldea, entrar y salir de las barreras sin ser detectado. Alguien con jutsu espacio-tiempo. Itachi quería venganza. Pero aún no. No estaba listo para enfrentarse a este hombre. Las habilidades del enmascarado eran engañosas y escurridizas. Si Itachi atacaba sin comprender ese poder, perdería. Así que, por ahora, debía actuar con inteligencia. Debía esperar, aprender y prepararse. Entonces, tragándose su orgullo, Itachi fue a encontrarse con el hombre enmascarado. Se quedaron de pie bajo las estrellas, mirándose a los ojos. El rostro del hombre estaba oculto tras una máscara naranja que giraba, y solo un Sharingan era visible a través del agujero. No transmitía emoción alguna. Ni ira. Ni alegría. Solo calma, fría y calculadora. Necesito tu ayuda, dijo Itachi claramente. ¿Matar a tu clan?, preguntó el hombre enmascarado, sabiendo ya la respuesta. Itachi asintió. Sí. Ahora estaba más seguro de que este hombre estaba detrás de todo. El hombre enmascarado guardó silencio un momento. Luego, con una risita, asintió. Muy bien. Te ayudaré. Pero a cambio, tengo una petición. Itachi entrecerró los ojos. ¿Qué pasa? Únete a mí. Ven conmigo y conviértete en parte de Akatsuki. Itachi no respondió de inmediato. Tenía muy poca información sobre esta organización como para ayudarla. Sin embargo, si este hombre estaba detrás de ella, debía ser peligroso. Las personas peligrosas atraen a otras personas peligrosas y juntas tienen objetivos peligrosos. Itachi no sabía toda la verdad sobre ellos. Todavía no. Pero ahora, esta era su oportunidad. Está bien, dijo. Me uno. Pero en el fondo, Itachi tenía otra razón. Necesitaba aprender todo lo posible sobre Akatsuki. Su fuerza. Su propósito. Y, aún más importante, sobre el hombre enmascarado que decía ser Madara Uchiha. Ahora todo estaba listo. La noche del exterminio del clan Uchiha había llegado. Todo estaba en silencio. Demasiado silencio. El distrito Uchiha permanecía en paz bajo el cielo nocturno, ajeno a la tormenta que estaba a punto de caer sobre ellos. Itachi se movía como una sombra, silencioso y letal. Y a su lado, el enmascarado azotaba al clan con una fuerza monstruosa. Nadie podía detenerlos. Nadie esperaba esto. Itachi, los suyos, los mataba sin dudarlo. La sangre corría por las calles. Los gritos resonaron solo unos instantes antes de que volviera el silencio. No le hacía ninguna gracia hacer esto. Le dolía el corazón. Cada vida que arrebataba le causaba una herida más profunda. Pero se lo recordaba una y otra vez, esto era por la paz. Por la aldea. Tenía que convertirse en el villano. Tenía que ponerse la máscara de un traidor para que el resto del mundo pudiera vivir sin guerra. Tal como lo prometió, el enmascarado también terminó atacando al clan Uchiha. Atacó directamente a la división de policía.
cosechando sus vidas mientras nadie podía siquiera tocarlo, literalmente. No había forma de detenerlo. Hasta que oyó a alguien detrás de él. Esperaba que otro Uchiha cargara contra él. Sin embargo, al girarse, solo vio una pequeña figura, enmascarada igual que él, pero con los mismos ojos que él. Obito Uchiha. Dijo el hombre enmascarado, y Obito, quien estuvo detrás de la máscara todo este tiempo fingiendo ser Madara, abrió significativamente los ojos. Capítulo 17. Koto en acción. Sukuna se sorprendió al sentir de repente emociones tan negativas provenientes del territorio Uchiha. En cuanto la sintió, supo que estaba comenzando. Mucho antes, de hecho. No recordaba cuánto tiempo después de la muerte de Shisui ocurrió la masacre del clan Uchiha, pero solo unos días después fue demasiado. No es de extrañar, este fue el efecto mariposa de sus acciones. Tenía muy poco tiempo para actuar. Infiltrarse en el territorio Uchiha no era fácil. En el camino, tuvo que infiltrarse e incluso matar a algunos shinobi de Konoha para silenciarlos. Menos mal que su condición inusual lo hacía más difícil de detectar. Era muy parecido a como era Toji para los hechiceros en JJK. La detección de chakra normal no funcionaba bien con él. Esto le permitió entrar sin llamar mucho la atención. Y su primer objetivo fue directamente al departamento de policía de Konoha. Porque sabía que Obito estaría allí. En cuanto Sukuna vio a Obito, una oleada de emociones negativas lo invadió. Podía sentir toda clase de energía retorcida emanando de este hombre. Parte de la razón por la que fue tan fácil rastrearlo fue también que estaba tan retorcido y sumido en la oscuridad. Obito Uchiha. Sintió una reacción visible a ese nombre por parte del hombre enmascarado, un deseo instantáneo de matar y una negatividad en sus emociones aumentando. Llamarle por su nombre para ponerlo nervioso fue realmente una buena idea, y luego llegó el momento de la verdad. En cuanto Obito lo miró, creyó que su máscara con los ojos de Shisui estaba implantada en su impactado y activado Koto Amatsukami. Este era el ojo que él mismo le robó a Shisui y que, según el canon, Itachi llega a poseer. No estaba seguro de si las teorías de que el ojo izquierdo de Shisui, que le había dado a Itachi, era más fuerte que el derecho, que Danzo le había arrebatado, eran ciertas. Sin embargo, Sukuna no estaba dispuesto a correr ningún riesgo. Utilizó su mejor movimiento desde el principio. ¿Y el resultado? Obito prácticamente se detuvo, sus ojos se apagaron, su mirada se posó en ellos. Sukuna sintió que las emociones caóticas dentro del hombre se calmaban un poco. Y entonces, lentamente, se quitó la máscara, tirándola a la basura, revelando un lado derecho completamente cicatrizado, difícil de ver. Sin embargo, Sukuna ya había visto cosas mucho peores, como para siquiera pestañear. Sukuna mantuvo sus ojos sobre él, rastreando todos sus movimientos con su Sharingan hasta que Obito se quitó la máscara y sus ojos se dirigieron hacia sus propios ojos. Ambas manos se clavaron en las cuencas de sus ojos y extrajeron el Sharingan de un solo golpe. Y con eso, una amplia sonrisa amenazante apareció tras la máscara de Sukuna. Sin embargo, esa sonrisa no duró mucho, pues justo en ese momento sintió múltiples objetivos con emociones negativas que venían hacia él. Mierda. ¿Anbu? No, Ruth. Debe ser obra de Danzo. El viejo cabrón debía de esperar que apareciera el enmascarado, TSK. Apretando los dientes, Sukuna sin demora movió su mano, apuntando con el dedo a Obito, que ahora estaba ciego, sosteniendo sus dos ojos para que Sukuna los tomara. Al instante siguiente, un corte mortal le desgarró la carne. De un solo golpe, se clavó profundamente en su cuerpo, arrancándole ambas manos y casi partiéndolo en dos. Un desmantelamiento con su mejor resultado hasta la fecha. Obito fue lanzado hacia atrás, con la sangre extendiéndose como olas. Sin embargo, la atención de Sukuna se centró en las manos que quedaron atrás. Con un movimiento rápido, sacó un pergamino y metió ambos brazos dentro, con los ojos de Obito aún fijos en él. Para su desdén, sin embargo, aún no era lo suficientemente rápido. Para cuando dejó el pergamino a un lado, los miembros de la raíz ya estaban allí, rodeándolo. Mierda. 20 miembros de raíz lo rodearon.
Danzo no se contuvo, Sukuna no pudo evitar maldecir en voz baja. Sukuna podría derrotar a algunos fácilmente con desmantelamientos furtivos, pero pronto cambiarían a jutsu de larga distancia, lo que sería un problema para él. Supongo que no tengo otra opción. Después de todo, hice esta promesa para momentos como este. No tenía sentido contenerla. Agitó lentamente la mano por encima de la cabeza, como si se estuviera echando el pelo hacia atrás. En realidad, no se echó el pelo hacia atrás, su pelo rosa era demasiado llamativo para que nadie lo viera. Se había cubierto toda la cabeza con una máscara y una capucha. Pero el simple gesto de la mano invocaba el juramento. El aire vibró a su alrededor, la energía maldita cobró vida mientras formaba un aura casi visible a su alrededor. Su promesa vinculante era retener el 50% de su energía maldita la mayor parte del tiempo a cambio de obtener el 150% en momentos de extrema necesidad. Y ahora activó esa promesa. Actualmente estaba al 150% de su poder y producción. Es una hermosa noche, caballeros, comencemos a cocinar. Y sin dudarlo, lanzó otro poderoso desmantelar. En un instante, cortes invisibles rasgaron el aire. 3 shinobi de raíz cayeron al instante, con un corte limpio, antes de siquiera comprender lo que había sucedido. La sangre salpicó y sus cabezas rodaron. Los demás saltaron hacia atrás en pánico, formando sellos con las manos mientras mantenían la distancia. Estilo de fuego, jutsu de llama de fénix. Estilo relámpago, red de truenos. Estilo tierra, muro de barro. Llovían jutsus desde todas direcciones. Sukuna esquivó y se deslizó con facilidad con su Sharingan. Debo decir que este ojo era una trampa. Su energía maldita estalló al atravesar con facilidad las llamas y los relámpagos. Pero venían más, demasiados. 2 shinobi Abura me enviaron enjambres de insectos devoradores de chakra hacia él. Con su Sharingan, pudo verlos a todos. Con un simple movimiento de dedos, derribó a los 2 Aburame y al grupo de insectos que se dirigían hacia él. Jutsu de posesión de las sombras. La sombra de un shinobi de Nar. Su ataque en el aire desconcertó bastante a los demás, pues sus constantes ataques flaquearon solo un segundo. Percibió la brecha, aceleró y desapareció, solo para reaparecer frente a 3 shinobi más, abatándolos con facilidad. Pero aún así, su número empezaba a cansarlo. Jutsus coordinados de largo alcance, trabajo en equipo, rastreo de insectos, control de sombras, no podía acercarse sin verse frenado o inmovilizado. Los ataques a larga distancia no le suponían un problema, pero ninguno se mantenía en el mismo sitio mucho tiempo. Su gran número lo desconcertaba. Entonces sucedió. Un shinobi de raíz esquivó su desmantelar. Sukuna se quedó paralizado medio segundo. Eso no debería ser posible. Un mal presentimiento surgió dentro de él, que reprimió casi inmediatamente porque recordó que ya había visto eso antes. Solo una persona había evitado sus cortes malditos, Shisui Uchiha, y poseía el Sharingan. Sukuna entrecerró los ojos. Pero con tantos Uchiha vivos, dijo Omura, ahora tenemos que responder preguntas. Lidiar con las sospechas. Ya no son capaces de dar un golpe de estado contra la aldea en un futuro próximo. Sin embargo, la distancia entre la aldea y el clan aumentará aún más. Hiruzen se recostó en su silla, furioso pero sereno. No solo hemos perdido la fuerza de Ruth, sino que también hemos sufrido un desastre político. Y tú, Danzo, lo has empeorado. Actuaste a ciegas y fracasaste. Danzo no dijo nada. Sabía que las palabras no lo salvarían. El Hokage pronunció sus últimas palabras, de ahora en adelante, raíz queda disuelta. Ya has hecho suficiente. La oficina quedó en silencio después de eso. La masacre que pretendía aniquilar al clan Uchiha solo los había debilitado. En cierto modo, todo este episodio ha empeorado la situación. La aldea, por supuesto, intentaría culpar de todo al ninja renegado de clase S, Uchiha Itachi. Sin embargo, ¿cuántos se lo creerían? ¿Cuántos creerían que un niño de 12 años casi destruyó un clan entero? ¿Que no había Anbu de la aldea para ayudar? Danzo simplemente se quedó allí,
con las manos apretadas y blancas, el peligro y la frustración hirviendo en su interior pero sin ningún lugar a donde ir. Las consecuencias de esta diferencia se sentirían con el paso del tiempo, sin embargo, las olas ya habían comenzado a causar repercusiones en la historia. Con suficientes Uchiha restantes para repoblar el clan tarde o temprano, el estatus de clan, que solo las familias numerosas merecían en Konoha, no les sería arrebatado. A diferencia del canon, Konoha tampoco les arrebataría las tierras del clan Uchiha ni sus jutsus y secretos familiares. Sin embargo, si algo le sucediera a alguno de los Uchiha ahora, incluso perjudicaría a la alta dirección de la aldea. Los clanes Inoshika-cho, el clan Yuga y muchos otros clanes de Konoha se reunieron en secreto para determinar el resultado de este grave incidente. La estrategia de sus clanes al respecto y, sobre todo, para tomar medidas contra algo similar que les sucediera. Aunque nadie lo dijo, casi todos comprendían que algo tan grave no podía llevarse a cabo sin que la alta dirección de la aldea estuviera al tanto del asunto. Todos sospechaban de la implicación de la alta dirección en este incidente, incluso las facciones afines al Hokage, como Inoshika-cho. Y la persona principal responsable de este cambio prácticamente no tenía idea de lo que había causado. Sukuna estaba acostado en su cama. El incidente de anoche provocó un confinamiento en toda la aldea. Esto significa que hoy no habría clases. Solo drama para demostrar que les importa. Sukuna se burló de las medidas inútiles del tercer Hokage y sus asesores. Regresó tarde por la noche, completamente cansado y exhausto. Asegurándose de que nada pudiera guiar a la aldea ni a Itachi hasta él, decidió dormir y reflexionar sobre el asunto por la mañana. Ni siquiera se molestó en especular sobre las acciones que había tomado y qué tipo de consecuencias causarían. Por una vez, ni siquiera sabía que sus acciones habían ayudado a muchos Uchiha a sobrevivir. No era que no pudiera entenderlo si lo hubiera pensado lo suficiente, pero simplemente no lo hizo. Para él, sus objetivos estaban cumplidos, y nadie podía rastrearlo ni sospechar de él. Eso era más que suficiente. Itachi Uchiha. Soltó las palabras como si fueran veneno. Ese hombre casi me mata. De no ser por mi preparación con un juramento vinculante que ató a Izanagi en el ojo derecho de Shisui, habría sido pan tostado. Pan tostado, recién horneado en fuego negro, ardiendo durante 7 días y 7 noches. Habría luchado contra Itachi si hubiera tenido un buen contraataque para Susanoo. Incluso con el Kamui roto de Obito, mientras Itachi mantuviera su Susanoo, Sukuna no tenía forma de alcanzarlo. Quizás con el Kamui de larga distancia de Obito, pero para eso, tuvo que quitarle el único ojo intacto a Shisui y reemplazarlo con el que le dio Kakashi. Hacerlo durante la batalla era casi imposible. Si no fuera por Izanagi y Black Flash potenciando su cerebro, no habría realizado ese movimiento a tiempo. La pelea fue completamente innecesaria. Su culpa fue no mantener un perfil bajo y no reducir la intensidad de su juramento vinculante. Esto ya le había dado muchas ideas para incluir otros votos secundarios, como un apagado automático después de las peleas, junto a este juramento principal, al que ahora llamaba reservas del rey. Ya que técnicamente añadía a su reserva la energía maldita de un Sukuna entero. Estaba fuera de su control y fue su error. Perdió uno de los Mangekyo de Shisui en el proceso, casi muere de no ser así, y ahora el maldito Itachi Uchiha estaría tras él. Demonios, la única razón por la que no se arriesgó a luchar más fue porque Itachi era Itachi. Su inteligencia de combate era descomunal, y tarde o temprano, habría encontrado la manera de dañar a Sukuna. Había más factores, por supuesto. Como que Sukuna no tenía mucho entrenamiento con el Mangekyo de Obito. Cuanto más usaba ese ojo, más se dañaba, perdiendo su luz. Y, por último, simplemente no tenía forma de eludir a Susanoo. Podría haber esperado, dejando que Itachi se quedara sin chakra o poder ocular, lo que ocurriera primero. En ese caso, seguramente habría sobrevivido a Itachi. Sin embargo, quedarse allí era peligroso. Si no era Itachi, otros shinobi de Konoha habrían aparecido. Pero no todo fue malo para él. No solo había luchado con Itachi y había demostrado su fuerza y la magnitud de su poder, sino que también le había costado el brazo. Bueno,
Eso se debió principalmente a que Itachi actuó como su hermano por una vez, pero aún así. Para un shinobi, perder una extremidad es costoso. Para lanzar jutsu se necesitan ambas manos. Con suficiente tiempo, alguien con suficiente motivación y talento podría aprender a lanzar señas con una sola mano. A Itachi, en este aspecto, no le faltaba ninguna de las dos. Sin embargo, al principio, le resultaría difícil. Puede que Sasuke no consiga su deseo de matar a su hermano esta vez. Sin duda, tiene que estar en la línea después de mí. Sonrió Sukuna. No iba a dejar que el asunto de anoche se resolviera pronto. Tarde o temprano, se vengaría de Itachi. Por ahora, sin embargo, tenía que resolver el lío que tenía por delante. Desde sus acciones en la historia canónica hasta los 3 Mangekyo que tenía en su poder. No, en realidad, podría tener más. No dejó a Itachi directamente. Kamui le dio la confianza suficiente para aventurarse y también buscar los ojos de Fugaku. Simplemente no estaba seguro de si eran Mangekyo o no y ya que estaba, también le quitó los ojos a Mikoto. Incluso antes de eso, destruyó todos los ojos de los cadáveres Uchiha que pudo, asegurándose de que Danzo no los consiguiera. Ciertamente no los destruyó todos, pero sí lo suficientes como para causarle un aneurisma a ese anciano. Honestamente, no sentía ninguna razón para tomar esos ojos para sí mismo, así que destruirlos era la mejor idea. Volviendo a la pregunta, sin embargo, elegir entre ellos fue una molestia. Suspiro. Si tan solo tuviera 4 ojos.